Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. O Filii et Filiae, ex celestis ex glorie, morte surrexit hodie, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Et pane prima sabbati ad ostium monumenti accessemunt discipuli, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Et Maria. Bienvenidos, hermanos, a la Santa Misa del lunes de la sexta semana de Pascua. Las intenciones particulares de esta Santa Misa son las siguientes: por los difuntos Conrado Alberto López Avilés, Ana Ruth Cuellar de Vela, Óscar Armando Reyes, Elías Aguad Oche, tercer día de novenario, Julio Urrutia, 55 años de fallecido, Ligia de Cuellar, 15 años de fallecido. También tenemos una petición especial y acción de gracias por el cumpleaños de María Isabel Núñez Anaya. Nos ponemos de pie y recibimos a nuestro celebrante, el Padre Bernardo, e iniciamos esta celebración. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, nos encontramos ya en la sexta semana de Pascua y en el horizonte de nuestra vivencia de fe está la celebración de Pentecostés, que culmina este camino litúrgico y se hace presente en la proclamación de la palabra, que nos manifiesta a través de el libro de los Hechos, especialmente un testimonio grande de la acción del Espíritu Santo para animar a la Iglesia en su misión. Antes de celebrar los santos misterios, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa,
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos y hermanas, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Al Salmo 149 vamos a responder todos: el Señor es amigo de su pueblo, aleluya. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. Es su Creador y Rey. En el Señor alégrense Israel, su pueblo santo. Todos: el Señor es amigo de su pueblo, aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Todos: el Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Todos: el Señor
es amigo de su pueblo. Aleluya. Nos ponemos de pie para entonar el aleluya y escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará el tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el Evangelio de San Juan que tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y en otro momento Jesús dice en el mismo Evangelio: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, Jesucristo. Y la Iglesia en la historia continúa esta misión del Hijo. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Vayan por todo el mundo predicando el Evangelio, para que el mundo crea y por la fe consiga la salvación. Esta es la voluntad de Dios y se realiza en la misión de la Iglesia. Pues bien, San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuya lectura continua nos acompaña todo el tiempo pascual, nos hace un esquema muy sencillo, si quieren ustedes, en el conjunto de esa obra. Y es que nos describe cómo la Iglesia realiza ese plan que trazó Jesús. Y nos hace, como les digo, este esquema. La Iglesia comienza en Jerusalén. Por las persecuciones se desplaza a los países limítrofes, particularmente se manifiesta la predicación de la Iglesia después de Jerusalén en Antioquía, y luego pues nos va describiendo el apóstol sobre todo alrededor de Pedro y de Pablo como personajes muy centrales. Hay otros también, pero esos son los que centralizan la misión de la Iglesia realizada por los apóstoles, de tal manera que en el designio de Dios estos dos apóstoles terminan llevando e implantando la Iglesia en el centro del mundo de entonces, que era Roma. De tal manera que vemos
el camino de la Iglesia como un camino que guía el Espíritu de Dios en los elegidos por Jesús, los apóstoles, para poner en ellos el fundamento de su iglesia y de una iglesia misionera que sin descanso va difundiendo la buena noticia para que se realice el plan de Dios de que tengamos vida eterna, y de que esa vida eterna consiste en que le conozcamos a Él, al Padre, y a su enviado Jesucristo. Y hoy dice el Evangelio que esa misión se realiza en medio de grandes penalidades y persecuciones, pero que la sostiene a la Iglesia como si fuera su alma el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que el Padre y el Hijo envían a esta comunidad. Y cuando llegue a cumplirse lo que Jesús preanuncia, todos esos padecimientos de la iglesia misionera, dice esto: les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Ven, pero no les dice esto para que simplemente estén en preaviso de las dificultades, sino sobre todo para que sepan que el Padre y el Hijo no nos dejan desamparados, sino que nos envía el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que procede del Padre y del Hijo, y que nos hará testigos fieles y fuertes de la palabra del Señor, de su Evangelio, de la misión de la Iglesia, y nos ayudará a realizarla. Y entonces, como primer testimonio fehaciente de este designio de Dios, está esta marcha gloriosa de la misión de la Iglesia. No triunfalista, sino gloriosa, porque manifiesta que Dios realiza su designio, su voluntad. Y hoy en los Hechos de los Apóstoles tenemos un hito de ese camino, cuando San Pablo comienza la evangelización de Europa, y el evangelio es acogido por aquellas mujeres de Tiatira, porque el Espíritu del Señor, dice la misma palabra que escuchamos hoy, no solamente anima a los apóstoles en el cumplimiento de la misión de Jesús, sino que abre el corazón de los pueblos para que acojan en la fe la palabra del Señor, como le suplica Lidia, aquella primera mujer que acogió el Evangelio en Europa: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así Europa se abrió a la fe en Jesús por el Espíritu Santo prometido y enviado por el Padre y el Hijo, que animaba a los apóstoles para trabajar con toda la pasión en el cumplimiento de la misión, y que disponía los corazones de todos los hombres, porque Dios quiere que todos tengamos vida, y que esa vida nos va a venir por el anuncio de Jesucristo, el enviado del Padre, que nos lleva como camino certero hasta el corazón del Padre. Hoy recordamos en este día muy solemnemente en el mundo y en la Iglesia a un gran líder mundial,
San Juan Pablo II, que realmente representó una personalidad señera en el siglo XX y comienzos de este siglo XXI, pero no solamente en el mundo, sino sobre todo en la comunidad de la Iglesia, pues en él nos dio Dios nuestro Señor, por la obra de su Espíritu, un gran hombre de fe, un gran misionero, un apasionado de Jesucristo y un campeón de la misión de la Iglesia. No descansó hasta recorrer todos los rincones del mundo llevando el anuncio de Jesucristo. Como dijo desde el principio, no tengan miedo, abran las puertas a Jesucristo. Ese pregón lo llevó con su palabra y su vida, con toda la entrega hasta el último aliento de su existencia. Hoy nosotros lo veneramos e invocamos su intercesión poderosa para que Él ayude a sus sucesores, a su sucesor, el Papa Francisco, en esta etapa difícil de la Iglesia. No difícil solo por los acontecimientos que nos ocupan ahora, sino también pues por toda el panorama que nos pone nuestro Señor de sufrimiento y dificultad, para que el Santo Padre, los obispos y todos los fieles no nos desalentemos nunca, sino que sostenidos por el Espíritu Santo perseveremos en la difusión del Evangelio, en el testimonio de Jesucristo y en la verdadera esperanza que no defrauda. Vino y pan, Señor, hoy te ofrecemos, que muy pronto se convertirá. Señor, símbolo de fe y de nuestro amor, que por siempre vivirá. Siempre quiero ser, Señor, tu apóstol, seguir yo tus pasos, mi Jesús, fuente de verdad y de luz que ilumina nuestra fe, que por siempre vivirá. Vino y pan, Señor, hoy te ofrecemos, que muy pronto se convertirá. Vino y pan, Señor, símbolo de fe y de nuestro amor, que por siempre vivirá. Sigan orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, el Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, mediador entre Dios y los hombres, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza,
y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta santa misa. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles
y los santos, San Juan Pablo II, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nada más que una masa de barro sin la forma correcta para ser, sin moldear, sin pulir, sin coser. Un poquito más que simple barro, y siendo barro, sin forma y sin destino. Me he encontrado así todo este tiempo, he buscado, pero al fin él me encontró. Alfarero, pon tus manos en mi vida, haz mi barro porcelana para ti. De mi cuerpo, haz, Señor, el vaso nuevo, que tu espíritu y tu sangre llenarán.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Que todos tengan muy buenos días. Como el grano de trigo que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde y revive en el alba, resucitó el Señor. Como pena que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor. El amor vence al odio y el sencillo al soberbio, resucitó el Señor. La luz vence a la sombra y la paz a la guerra, resucitó el Señor. Resucitó el Señor y vive en la palabra de aquel que lucha y muere gritando la verdad. Resucitó el Señor y vive en el empeño de todos los que empuñan las armas de la paz. Resucitó el Señor y es en la fortaleza del triste que se alegra y del pobre que da paz. Resucitó el Señor y vive en la esperanza del hombre que se acerca creyendo en los demás. Resucitó el Señor y vive en cada paso del hombre que se acerca sembrando libertad. Resucitó el Señor y vive en el que muere surcando los peligros que acechan a la paz. Como el grano de trigo que al morir da mil frutos, resucitó el Señor. Como el ramo de olivo que venció la inclemencia, resucitó el Señor. Como el sol que se esconde y revive en el alba, resucitó el Señor. Como pena que muere y se vuelve alegría, resucitó el Señor. El amor vence al odio y el sencillo al soberbio,